La unidad 2, la primera fue la parte de introducción, todo lo que necesitábamos saber para poder empezar a conocer, para empezar a tener nuevos conocimientos. Ahora la unidad 2 vamos a empezar con lo que es la cinemática. Y estudiaremos el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta la causa de los mismos. ¿Qué significa o qué es la cinemática? La cinemática es una parte de la mecánica, el cual estudia el movimiento de los cuerpos sin buscar su causa. Es decir, yo voy a analizar la velocidad que tiene, su desplazamiento, pero no voy a ponerme a pensar por qué se mueve. Dentro de la cinemática vamos a tener dos movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme, o MRU, y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA. Vamos a empezar analizando el primero, movimiento rectilíneo uniforme. Esta es la clase de movimiento más simple que puede experimentar un objeto. Cuando un cuerpo se desplaza con velocidad constante a lo largo de una trayectoria. Es decir, la palabra, por ejemplo, la palabra uniforme significa que su velocidad permanece constante. Y es simplemente rectilínea, no hay otros tipos de movimientos que son, por ejemplo, que tienen movimientos circulares, que intervienen otro tipo de variables. Nosotros vamos a ver lo más sencillo, en la cual interviene solamente distancia, tiempo y velocidad. Por ejemplo, un automóvil se desplaza por una carretera recta y plana y su velocímetro siempre indica una velocidad de 60 km por hora. Sabemos que son situaciones difíciles de que se den en la realidad, pero pensémoslo utópicamente solamente eso. Velocímetro siempre en la misma velocidad. En 1 hora el auto recorrerá 60 kilómetros. En 2 horas recorrerá 120 kilómetros. En 3 horas recorrerá 180. Vemos que hay una proporción directa. A cada hora transcurrida se recorren 60 kilómetros. Las tres variables que intervienen son distancia, velocidad y tiempo. Y podemos relacionarlos a través de la siguiente fórmula. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo transcurrido. Analicemos un poco más este tipo de fórmula con respecto a los gráficos que se generarían. Si vemos la forma que tiene, ¿sí? Podemos decir que tiene una variable dependiente y una independiente. Y hay una constante. Mi variable independiente va a ser el tiempo, porque va a transcurrir independientemente de lo que uno haga. B es mi constante y D es la variable dependiente. ¿Qué significa esto? Que la distancia recorrida va a variar según la constante que tenga y el tiempo transcurrido. Si vemos, es similar o coincide con la forma de ¿qué? De una recta. Entonces, en un movimiento con velocidad constante, la distancia recorrida D es directamente proporcional al tiempo T. Vamos a tener un gráfico, velocidad, tiempo, en el que B es simplemente una recta paralela al eje del tiempo. ¿Esto qué significa? Que B es una constante, no va a variar. Por más de que transcurra el tiempo, B no varía. En cambio, si hacemos un gráfico en el que decimos distancia en función del tiempo, vamos a encontrarnos con que la gráfica característica es una recta en la cual la ordenada pasa por el origen y B es mi pendiente, ya que relaciona la variación de distancia con respecto a la variación de tiempo. Veamos ahora qué significa que haya una velocidad negativa. La velocidad negativa nos va a indicar, ya que la velocidad es una magnitud vectorial, y al ser un vector lo que nos da es el sentido,
Que una velocidad sea negativa significa que va en sentido contrario. Fijémonos, analicemos este dibujito. El automóvil comienza su movimiento en el sentido positivo. Este es mi punto de partida. Cuando mi automóvil va hacia la derecha, hacia el sentido positivo, la velocidad es 100 km por hora. Pero si iría en sentido contrario, o si en lugar de este punto de referencia partiera para allá, estamos hablando de dos sentidos opuestos, por lo tanto, en este caso mi velocidad es negativa. Hacia mi derecha velocidad positiva, hacia mi izquierda velocidad negativa. Tenemos el auto A y el auto B. Las velocidades, ¿cómo van a ser? En sentidos contrarios. Son las mismas magnitudes, pero en sentidos opuestos. Profundicemos un poco más en esto de lo que es rapidez y de lo que es velocidad. Rapidez es una magnitud física escalar que relaciona la distancia recorrida y el tiempo que hemos necesitado para recorrerla. Al ser escalar, solamente vamos a necesitar conocer su módulo, ¿sí? Y la unidad que lo representa. Nada más. Podemos decir que si conducimos 300 kilómetros en 4 horas, la rapidez por hora va a ser igual a 300 kilómetros sobre 4 horas igual a 75 kilómetros por hora. En este caso solo sabemos que hemos viajado a esta velocidad sin saber hacia dónde vamos. No sabemos si es positiva o negativa. En cambio, cuando hablamos de velocidad, al ser una magnitud física vectorial, necesitamos para definirla un punto inicial y un punto final. Entonces, si queremos saber o queremos definir una velocidad, tenemos que decirlo mucho más completo. Si hacemos 50 kilómetros en una hora en auto hacia el norte, estamos viajando a una rapidez de 50 kilómetros por hora. Y tenemos la dirección y el sentido, que es hacia el norte. La velocidad aporta más información que la rapidez, ya que aparte de decir la rapidez, también nos dice esto, la dirección y el sentido. Hay dos conceptos que también tenemos que diferenciar y son el de rapidez media y el de velocidad media. Como les dije hace un rato, sabemos que a veces esto de mantener una velocidad de manera constante es muy difícil. Entonces, sabemos que hay variaciones, hay momentos que sube y momentos que baja. Cuando hablamos de rapidez media o velocidad media, vamos a hablar del promedio en el que estuvo la velocidad. Y volvemos a hacer la distinción entre rapidez y velocidad con el mismo criterio que antes. La rapidez va a ser la velocidad a la que se mueve, perdón, la rapidez de un objeto define el cociente entre distancia recorrida y el tiempo transcurrido. Mientras que la velocidad es entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo. Acá hacemos una distinción, no solo en rapidez, sino también en la distancia recorrida contra el desplazamiento. Vamos a llamar desplazamiento el punto más corto, o la distancia más corta recorrida entre el punto A y B, formando un vector, fíjense. Ese va a ser mi desplazamiento. El desplazamiento voy a tener que definirlo por un módulo y una dirección. En cambio, la distancia va a ser la velocidad, cantidad de metros o kilómetros total. Es decir, yo puedo ir de A a B haciendo de esta forma, o puedo ir de A a B a través de esta otra. Y en cada uno, vamos a llamarlo S sub', me va a dar una velocidad, una rapidez media distinta. Supongamos que tenemos que movernos de A a B como muestra la figura.
siendo D los 350 kilómetros con inclinación 0 desde A hacia B, y siendo S la distancia de 500 kilómetros entre A y B, el tiempo real del viaje fue 8 horas. La rapidez media, fíjense, S, o sea, 500 sobre T, me da 500 kilómetros sobre 8 horas igual a 62,5 kilómetros por hora. Esto es la rapidez media. De A a B hice un recorrido mucho más grande, pero solamente lo que importa es que llegamos de A a B. En cambio, velocidad media, tenemos que tener en cuenta que son los 350 kilómetros a 0, a 45, esto está mal, a 0 grados, y esto me da que es la velocidad media es 43,8 kilómetros por hora. Entonces, esa es mi velocidad media. No importa cuántos ida y vuelta fui, pues yo puedo ir, volver, hasta llegar de vuelta a B. Estos kilómetros no importa, sino que es la distancia más corta entre A y B. Siguiendo con este tipo de pensamiento, tenemos que definir la diferencia entre rapidez instantánea y velocidad instantánea. En los dos casos, la palabra instantánea nos va a indicar qué es la rapidez o la velocidad en un instante dado. Si es la rapidez instantánea, hablamos de una cantidad escalar y expresa la rapidez que posee el cuerpo en el instante dado y es la relación del cambio de distancia con respecto al tiempo transcurrido. La velocidad instantánea, en cambio, es una cantidad vectorial y va a darnos la relación entre el cambio de desplazamiento y el tiempo transcurrido. A ver, pensemos un poquito. ¿En qué están más interesados los policías de tránsito? ¿En la rapidez promedio o en la rapidez instantánea de los conductores? La rapidez instantánea. Exactamente. Ustedes imagínensela así, o sea, él les importa la velocidad, la rapidez a la que pasan cuando él está midiendo. No importa si venían, el límite es 120, ustedes venían a 100 y en ese momento llegaron a 120. En ese instante es lo que importa. Bien, el movimiento que vimos recién entonces es el más simple de todos. Súper idealizado, sabemos que es difícil, pero es el más sencillo. Velocidad constante, tenemos una sola fórmula que aprendernos, que es esta: distancia igual a velocidad por tiempo, o velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Vamos a agregarle un poquito más de complejidad. Cuando el movimiento, la velocidad, varía de forma constante, vamos a llamarlo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o uniformemente variable. MRU A o MRU B. Es lo mismo. ¿Por qué decimos acelerado? A veces se acelera o es desacelerado. Entonces, por eso se le pone a veces el variable. Lo que hay que recalcar es que es uniforme, ¿sí? La aceleración que va a tener el cuerpo va a ser siempre constante. Entonces, lo que va a caracterizar este movimiento es que su velocidad no es constante y va variando. Vamos a considerar un automóvil cuyo velocímetro indica en cierto momento una velocidad de 30 km por hora. Un segundo después, la medición del velocímetro cambia a 35 km por hora. Podemos decir que su velocidad varió 5 km por hora en un segundo. En ese caso decimos que el auto aceleró. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es la relación de los cambios de velocidad.
Entonces, vamos a definirla como variación de la velocidad sobre un intervalo de tiempo, es decir, el delta V sobre delta T, o velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. También se trata de una magnitud vectorial. Entonces, va a depender del cambio de magnitud, de dirección y de sentido. Si la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo no es constante, la aceleración varía. En esos casos tenemos uniformemente variado, donde la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo es constante. El movimiento acelerado, cuando esta variación es positiva, o movimiento desacelerado, cuando esta variación es negativa. Vamos a hacer en la guía de actividad de la teoría, van a tener 3 actividades. Actividad 2, 3 y 4. La 1 ya la hicimos hace un ratito. Vamos a hacer la 2 todos juntos y los voy a dejar que hagan la 3 y la 4 ustedes y lo resolvemos en un ratito. La actividad 2 dice, un automóvil de carrera se mueve desde un punto A hasta un punto B con una aceleración constante. Si la velocidad en A es de 40 km por hora, y en B es de 60 km por hora y se requieren 5 segundos para lograr ese aumento de velocidad, ¿cuál será el valor de la aceleración? Vamos a anotar entonces, en el punto A va a ser mi velocidad inicial, mi punto B va a ser mi velocidad final. Entonces, mi velocidad final, los 60 metros por segundo, mi velocidad inicial, los 40 metros por segundo, y en este caso, mi tiempo inicial es 0 segundos, y el final son los 5. Entonces, tenemos 60 metros por segundo menos 40 metros por segundo sobre 5 segundos. Los segundos se cancelan entre sí, y me da, esto se va con esto y con este, y me da 60 menos 40, 20 sobre 5, 4 metros por segundo al cuadrado. Perdón, no se cancelan estos. Los dejo que hagan la actividad 3 y la 4. Bien, vamos a arrancar, así lo analizamos juntos. No deberían haber tenido mucha complicación, son ejercicios sencillos. Un tren reduce su velocidad de 60 a 20 millas por hora en 8 segundos. Determina su aceleración. Lo primero que vamos a hacer es pasarlo, digamos, tenemos que unificar las unidades de medida. Unificar refiriéndonos a, en este caso, nosotros tenemos millas por hora y segundos. Nuestra unidad de tiempo tiene que ser la misma, o sea, segundos, horas o minutos. No podemos hacer un mix. Yo elegí pasarlo a ahí vemos a pies por segundos. Tenemos 60 millas por hora por, esta es la conversión de pies a milla. Una milla son 5.280 pies. Y a la par, para sacar esta hora, son en 1 hora y 3.600 segundos. Entonces, millas se va con millas,
horas se va con horas y me van a quedar pies por segundo. Los 60 millas por hora es igual a 88 pies por segundo. Hago lo mismo con mi velocidad final. Fíjense que busqué los mismos cocientes. 5.280 pies sobre una milla y una hora 3.600 segundos. Podríamos haber hecho que la milla la pasábamos a metros. Entonces este va a tener otro valor de cociente. Esto me da 29,3 pies por segundo. Mi aceleración lo planteo como la diferencia entre las dos velocidades. Velocidad final, fíjense que se lo puso en un naranjita oscuro. Velocidad inicial, los 88 pies por segundo. 29,3 pies por segundo menos 88 pies por segundo sobre los 8 segundos. Esto me da menos 7,33 pies por segundo al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que el tren desaceleró. Y es lo que vemos acá, que nos dice que reduce su velocidad. La actividad 4 me plantea, un automóvil mantiene una aceleración constante de 8 metros por segundo. Si su velocidad inicial es de 20 metros por segundo, ¿cuál será su velocidad final después de 6 segundos? Tengo el valor de la aceleración, tengo la velocidad inicial y tengo el tiempo. ¿Sí? Con estos datos, planteo mi fórmula, despejo cuál es mi incógnita. Perdón. ¿Cuál es mi incógnita? Velocidad final. Entonces, despejo mi velocidad final. El delta tiempo pasa multiplicando y menos velocidad inicial va a pasar sumando. Nos queda 8 metros por segundo al cuadrado por 6 segundos más 20 metros por segundo al cuadrado. Esto nos da 68 metros por segundo. Esa va a ser mi velocidad final. De la misma forma que analizamos los gráficos característicos para el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a analizar ahora los gráficos para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nosotros tenemos que la aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Como hice en el ejercicio anterior, despejo mi velocidad final y voy a obtener esta fórmula, que si la analizamos, también es una curva, es una recta. La diferencia con la diferencia de velocidad constante es que vemos que tiene la ordenada al origen. ¿Eso qué significa? Que cuando tracemos la recta, si mi velocidad inicial tiene un valor, en ese punto la recta tiene que cruzar al eje de la Y. Como son movimientos con aceleración constante, si hago la recta aceleración en función del tiempo, va a ser una recta paralela al eje del tiempo, porque no va a variar. Y acá es donde vemos lo que decía recién. Yo voy a tener esta, con esta forma, tengo que mi velocidad en función del tiempo va a ser igual a la aceleración, que es mi pendiente, por el tiempo, más mi velocidad inicial, que es el punto a donde la recta se cruza con el eje de las Y, o en este caso el eje de la velocidad. Para terminar, vamos a ver el concepto de velocidad media. De la misma forma que nosotros vimos antes que la velocidad es difícil mantenerla,
podemos buscar la velocidad media o la velocidad promedio. Entonces, siendo la velocidad entre el punto A y el punto B, tengo su velocidad inicial y velocidad final, hago el promedio de las dos, es decir, velocidad inicial más velocidad final sobre 2, y eso me da la velocidad media. La actividad 5 me dice, un cuerpo en movimiento aumenta su velocidad uniformemente de 200 a 400 centímetros por segundo en 2 minutos. ¿Cuál es su velocidad media? Vamos, como mi fórmula de velocidad media solamente intervienen las velocidades, no hace falta que pase por ahora ni los minutos a segundos. Entonces, velocidad media va a ser igual a velocidad inicial más velocidad final, todo sobre 2, es decir, 200 centímetros por segundo más 400 centímetros por segundo, sobre 2 me da 300 centímetros por segundo. Esa es mi velocidad media o promedio. ¿Qué tanto viajé en los 2 minutos? A través de mi velocidad media puedo obtener, usando la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, averiguar la distancia que debería haber recorrido en estos 2 minutos. Velocidad media, 300 centímetros por segundo, por el tiempo, que son 2 minutos. Fíjense que acá yo podría haber hecho aparte 300 centímetros por segundo por 1 metro. ¿Cuántos centímetros son? Y de segundos pasarlo a minutos, o minutos pasarlo a segundos aparte. Pero elegí ponerlos acá en la misma fórmula. Eso es indistinto. Vayan viendo cómo se sienten más seguros. Primero, seguramente, hacerlo aparte les va a ser mejor que hacerlo dentro de la misma fórmula. 300 centímetros por segundo por 2 minutos. Minutos se va con minutos. Segundos se va con segundos. Entonces hago 300 por 2 por 6, me da 3.600 centímetros. Si yo hubiese pasado todo a metros por segundo, me tendría 3,6 metros.